Hay 23 personas inscritas participando. Si es que, Martín, iniciemos nuestra conversación. Muy bien, voy empezando y de todas maneras, si en algún momento quieren que repita algo o quieren preguntar, mejor que sería preguntar al final para ser más ordenados, pero si hay alguna cosa que quieren que aclare por el medio, ustedes me interrumpen cuando sea, no hace falta seguir el orden, por mi parte por lo menos, el organizador dirá. Bueno, de lo que vengo a hablar, como indica el título, es de la ciencia y del declive un poco de la ciencia, en contra de la visión que se nos anuncia a bombo y platillo en todos los medios sobre una época dorada de la ciencia. Es cierto que si uno atiende a los números, a la cantidad de ciencia que hoy se produce, el número de artículos, el número de congresos y reuniones científicas, el número de noticias que aparecen en los medios de comunicación casi a diario. Hoy casi cualquier medio de comunicación importante tiene una sección solo para la ciencia. También el interés que tiene el público en general en la ciencia. La ciencia goza de una buena reputación, un gran prestigio. Si atendemos a todo eso, pues podríamos quizá pensar que vivimos en una edad dorada de la ciencia, que nunca mejor estuvo la ciencia que hoy en día. De todos modos, hay que tener en cuenta que no todo es cantidad, que sí, obviamente impresiona, sino es la calidad lo que define el espíritu científico, lo que da sentido a la actividad científica. Lo importante de la ciencia no es la cantidad de datos que podemos acumular, que por supuesto es hoy más que nunca, sino la novedad, la innovación que es capaz de introducir en nuestra concepción del mundo. Bueno, hablo de una concepción, diría, intelectual. Me refiero aquí a las ciencias puras, no hablo de las ciencias aplicadas ni cualquier tipo de tecnología desarrollada a partir de la ciencia. Si atendemos a eso, es probable que pensemos, y de eso hablaré a lo largo de la charla, que el desarrollo de nuevas ideas en la ciencia no vive actualmente sus mejores momentos, sino todo lo contrario, que está en un cierto declive. Con lo cual, ese espíritu de la ciencia, definido por ese entorno intelectual que da lugar a las nuevas ideas, pues no está en el momento dorado, como se nos quiere hacer creer. O eso es lo que vengo aquí a argumentar. Por supuesto, es un tema discutible desde muchos puntos de vista. En todo caso, se trata de hablar de la motivación de la ciencia hoy en día. ¿Por qué hacemos ciencia? ¿Por qué seguimos produciendo ciencia casi frenéticamente? Como si fuese una industria. Parece que la ciencia hoy se ha convertido en una especie de fábrica en el cual uno, a base de darle a la manivela, pues se produce más y más ciencia. Pero ¿para qué sirve tanta ciencia? Y nuevamente, insisto, me refiero aquí a las ciencias puras. Obviamente la ciencia tiene muchas aplicaciones prácticas y que se les ven los beneficios, pero en cuanto a conocimiento, en cuanto a filosofía de la naturaleza, que ese es el origen auténtico de la ciencia, ¿realmente se está produciendo una revolución en nuestras ideas o estamos dando vueltas alrededor de las mismas ideas? De eso se trata, ¿no? Empezaré con una cita del filósofo y escritor español Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, que dice lo siguiente: sí, lo veo, una enorme actividad social, una poderosa civilización, mucha ciencia, mucho arte, mucha industria, mucha moral, y luego, cuando hayamos llenado el mundo de maravillas industriales, de grandes fábricas, de caminos, de museos, de bibliotecas, caeremos agotados al pie de todo esto y quedará ¿para quién? ¿Se hizo el hombre para la ciencia o se hizo la ciencia para el hombre? Nos dice Unamuno en esta cita. Realmente son muchas las motivaciones que puede tener la ciencia. Obviamente prácticas, como he mencionado, pero en cuanto a lo que es las ciencias puras, lo que persiguen es el conocimiento por el conocimiento. El objetivo es llegar a la verdad como algo eterno, algo que nos supera. Y en eso se parece a muchas culturas que han tratado de inmortalizarse a través de distintas manifestaciones de la cultura.
fenómenos culturales tan diferentes como la construcción de una pirámide y un acelerador de partículas, pues pueden tener eso en común. Ambos buscan de alguna manera dejar algo más allá de la vida individual o de la vida colectiva. Obviamente, los faraones egipcios creían erróneamente que se iban a inmortalizar construyendo estas pirámides, estas construcciones. Nosotros, científicos actuales, creemos que si tenemos un compendio de todas las leyes de la naturaleza y todos los datos sobre las estrellas y las galaxias y todo el tipo de materia y todas las formas de vida y por haber, si dejamos eso escrito en algún sitio, pues de alguna manera contribuimos a la eternidad, contribuimos a acercarnos a la eternidad, en el sentido de que cuando nosotros desaparezcamos del planeta, al menos quedará esa ciencia. Esa por lo menos es la ilusión, el espejismo del que vivimos los científicos. Sin embargo, hay que decir que toda forma cultural es finita desde el punto de vista antropológico. Solo lo biológico permanece en el ser humano, las funciones biológicas, y toda forma de cultura pues aparece y desaparece dependiendo del lugar y de la época. Es cierto que la ciencia puede contener verdades absolutas, innegables, que son ciertas hoy y pueden ser ciertas vistas desde cualquier punto de vista, de otra civilización o de otra época. Eso es correcto, pero el valor de la ciencia en sí no es eterno. El valor de la ciencia en sí depende de los seres humanos que sostienen esa actividad científica. Y ese interés por la ciencia no se sostiene para siempre. No debe sostenerse para siempre. Ahora estamos interesados en hacer ciencia, pero probablemente habrá una época en que nuestra civilización pierda ese interés por la ciencia. De hecho, ya ha habido épocas en las cuales en nuestra civilización occidental se perdió de alguna manera el interés primero que había por la ciencia. Si comparamos el desarrollo de la filosofía de la naturaleza y de la ciencia por la cultura de los antiguos griegos con lo que había en la Edad Media, pues obviamente hubo un declive. La Edad Media en la Europa cristiana, me refiero, no la Europa musulmana. En la Europa cristiana, pues fueron varios siglos en los cuales había una oscuridad total en el desarrollo de la ciencia. Si acaso, lo único positivo acerca de la ciencia fue que se conservó el conocimiento de lo que venía atrás, pero no hubo grandes desarrollos, ni hubo un gran interés por la ciencia en sí a lo largo de la Edad Media. Esto que pasó una vez y quizá varias veces si examinamos la historia de distintas culturas, puede volver a pasar. Puede volver a pasar que después de 4 o 5 siglos de esplendor del desarrollo de las ciencias en la Europa occidental, Europa, Estados Unidos, todo lo que es la civilización occidental, puede llegar a una nueva fase de la civilización en el cual se pierda ese interés por las verdades científicas. Puede venir una muerte o al menos un aletargamiento de la ciencia. No cabe duda que la ciencia ha aportado valores muy importantes a nuestra cultura. No se concibe la cultura occidental, la civilización occidental, sin el desarrollo de la ciencia. Ha sido un pilar fundamental. De hecho, ha dado preguntas y respuestas, las dos cosas, algunas de las inquietudes más importantes de nuestra cultura, que nos define como lo que somos, ¿no? Si hablamos de preguntas sobre de qué está hecho el universo, una de las preguntas, ¿qué es la materia? Es cierto que ha habido desde la antigua Grecia muchas especulaciones metafísicas o no sobre lo que es la naturaleza de la materia, pero no ha sido hasta el siglo XVII, más bien XVIII, XIX, que se pudo contestar en términos más positivos sobre la naturaleza de la materia y exitosamente. Habrá quien lo ponga en duda, pero la teoría atómica que tenemos hoy en día es prácticamente innegable. Hasta el principio del siglo XX todavía había algún detractor que creía que no se había llegado a una teoría totalmente con seguridad absoluta, pero
poco después del principio del siglo XX, la conformidad con la teoría ha sido total por la comunidad científica y fuera de la ciencia misma. Ha sido una gran empresa, no cabe duda. La ciencia ha resuelto uno de los enigmas referente a lo que es la teoría atómica, la constitución y la estructura de la materia. Incluso a principios del siglo XX ha habido grandes desarrollos en la física de partículas que nos ayudaron a conocer los componentes de la materia y componentes subatómicos, los protones, los electrones, los neutrones, neutrinos, etcétera, ¿no? Y al lado de esa gran empresa, ¿qué hemos hecho, podemos decir, los físicos, o qué han hecho los físicos de partículas? No es mi caso, que yo me dedico a la astrofísica, pero ¿qué han hecho los físicos de partículas en los últimos 50 años que se pueda comparar a esto? Pues nada, realmente lo que se ha hecho son migajas, cosas, desarrollos secundarios. Así lo expresaba, por ejemplo, el físico Per Bach, que decía: la mayoría de los físicos de partículas piensan que están todavía haciendo ciencia, cuando lo que realmente están haciendo es recoger los desperdicios después de la fiesta. Ciertamente se hacen desarrollos. Todo el mundo habrá oído hablar del CERN, por ejemplo, del descubrimiento del bosón de Higgs, algunos de los últimos quarks, pero esos son detalles menores, sutilezas de una teoría que ha sido ya desarrollada muy anteriormente. Y, desde luego, el valor de la física de los últimos 50 años no es comparable a la física de los primeros 50 años del siglo XX, que es muy superior. Lo único que impresiona de la física de partículas hoy en día, desde el punto de vista histórico me refiero, es la gigantesca cantidad de dinero que es capaz de consumir en un corto periodo de tiempo. Igual que hablamos de física de partículas, podemos hablar de cualquier área. Si nos fijamos, por ejemplo, en la biología, ¿cuál ha sido la teoría, el desarrollo más importante que ha producido la biología en toda la historia? Bueno, puede haber varios candidatos, pero seguro que en esa lista de los desarrollos más importantes tiene que estar la teoría de la evolución y la selección natural de Darwin y Wallace, que la desarrolló paralelamente. Y no solo ha sido importante para la biología, sino que ha sido una revolución conceptual sobre nuestra visión de la vida y del ser humano, respondiendo a preguntas fundamentales, incluso filosóficas, sobre quiénes somos y de dónde venimos. El desarrollo de tal gran magnitud no se está dando en la actualidad. Si nos fijamos en la biología de los últimos 50 años, no hay nada igualmente importante a la teoría de la evolución. Tampoco hay nada comparable a toda la cascada de grandes descubrimientos que nos ayudaron a entender la vida biológica me refiero, en términos de física y química. Todos los desarrollos sobre bioquímica, biología molecular, genética, los desarrollos importantes, los principios fundamentales, se desarrollaron a lo largo de un siglo y medio, básicamente, entre 1820 y 1960. Y ha sido, desde luego, revolucionario para quienes quieran creer en los desarrollos importantes de la ciencia. Ha sido lo que llamaríamos gran ciencia, sobre todo desde el punto de vista intelectual. Pensemos que hasta el año 1820 la idea dominante sobre la vida era sobre lo que mueve la vida, el origen de la vida, la naturaleza de la vida, era un cierto vitalismo. Se hablaba de fuerzas vitales, no se tenía ni idea de la conexión de la vida con la química orgánica. Y todo eso se desarrolló en un periodo bastante amplio, pero con bastante rapidez. Al lado de estos grandes desarrollos, ya digo, conceptuales, ¿qué podemos poner de lo que estamos haciendo en las últimas décadas? Sí, es cierto, hay algunos proyectos importantes, sobre todo de aplicaciones y prácticas importantes para la medicina, como el proyecto Genoma, en el cual se trata de descifrar todo el genoma humano. Desde luego, se está aportando cosas que tienen su interés y su importancia, pero conceptualmente no son revoluciones en la biología. Las revoluciones han sido las que vinieron antes. Y esa es la gran ciencia, esa es la ciencia de primera categoría. Lo que estamos haciendo ahora es ciencia de gran cantidad de trabajo, gran cantidad de inversión,
pero que no revoluciona en cuanto a ideas nuestro concepto de la vida, del universo, de la materia, etc. Un aspecto a señalar de la historia de la ciencia es también el económico, que es importante comparar también cuál era el coste económico de la ciencia en el pasado en comparación con el presente. En general hay una conclusión: la ciencia en el pasado era muy importante, lo que se hacía era gran ciencia, ciencia de primera, y era relativamente muy barata comparada con lo que se hace hoy en día. Hay montones de ejemplos históricos que se pueden sacar a colación, no los voy a sacar a todos ellos, pero aquí tengo, por ejemplo, tres casos bien conocidos. El primero de Darwin, que ya he mencionado. Pensemos que Darwin nunca tuvo un puesto académico remunerado, nunca fue un investigador a sueldo. De hecho, el propio viaje que se hizo en el Beagle para desarrollar sus teorías científicas durante varios años se lo costeó él mismo de su bolsillo. Con lo cual podemos decir que qué barato le ha salido a la sociedad el desarrollo de una de las más grandes teorías de la biología. Ramón y Cajal fue un neurocientífico español, quizá uno de los científicos, de los pocos científicos españoles más importantes. Fue premio Nobel de Medicina en 1906, creo recordar. Y los primeros años de su trabajo pues, los hizo desde su casa, con un microscopio que se compró con su propio dinero. Y de ahí sacaría sus más grandes desarrollos relacionados con la neurociencia, el descubrimiento de las neuronas, etc. Básicamente ha sido uno de los padres de la neurociencia. Es cierto que posteriormente, sobre todo a raíz de los premios que ha recibido, luego se crearía un instituto de investigación del que él sería director y que sí que tendría un presupuesto a su disposición. Pero los trabajos más importantes los desarrolló, digamos, gratis. Él, desde luego, tenía un trabajo remunerado como profesor universitario, pero no fue pagado por sus investigaciones científicas. Es curioso que lo primero que hizo cuando fue nombrado director del Instituto de Investigación que se creó a principios del siglo XX en España, lo primero que hizo fue reducir su salario, porque pensaba que un país como España no podía permitirse el lujo de invertir grandes cantidades de dinero en ciencia. Y como ejemplo de humildad, pues lo primero que hizo es reducirse a sí mismo el salario, que es básicamente lo contrario de lo que hace la ciencia hoy en día, que nunca está satisfecha con la cantidad que se invierte en las investigaciones, que se les da la mano y piden el brazo. Siempre les parece poco la cantidad que se invierte en ciencia, ¿no? Einstein es quizá también uno de los más conocidos físicos, sí, probablemente el mayor físico de la historia, quizá con Newton, Maxwell y alguno más, pero indudablemente es un científico de categoría indiscutible. Y debemos de pensar que los tres artículos famosos que publicó en el año 1905, que son tres grandes joyas para la física del momento, pues los desarrolló casi en su tiempo libre mientras trabajaba en una oficina de patentes. Es decir, no recibía un sueldo como investigador para desarrollar esa física. Ciertamente, luego, en los últimos años de su carrera, en Princeton, tendría un buen sueldo pagado como investigador y, curiosamente, en esos últimos 20 años no produjo nada de interés. En fin, hay muchísimos casos que uno podría señalar para ilustrar. Lo que quiero decir es que, al contrario de lo que muchas veces se nos dice, que hace falta invertir más en ciencia para producir grandes desarrollos, hay que recordar que la ciencia, la mejor ciencia, es una ciencia que se produce con esfuerzo intelectual y a veces es muy barata, que no hace falta tener grandes desarrollos económicos. Y concretamente, si hablamos de los grandes clásicos, era muchísimo más barata, menos costosa a la sociedad. No solo hablamos de dinero, sino en términos de instrumental, de mano de obra, etc.
Aquí tengo algunos números para hacernos una idea de la magnitud de cómo ha crecido el negocio de la ciencia desde el pasado hasta hoy. En todo el siglo XIX, como podemos ver en el recuadro de la izquierda, si contamos todos los investigadores que escribieron al menos un artículo, debemos de tener en cuenta que hay gente que solo escribía un artículo, pero no eran investigadores profesionales, sino que se dedicaban a otros asuntos, a otros menesteres. Bueno, pues en todo el siglo XIX ha habido en torno a unos 100.000, unos 115.000 concretamente, investigadores en los 100 años desde 1800 a 1900. Y el coste de instrumental y demás pues es casi despreciable con lo que hay hoy en día. A día de hoy hay en el planeta, estas son cifras de en torno a 2012-2013, pero supongo que no han variado mucho. Hay en torno a 6 o 7 millones de investigadores profesionales dedicados a I+D, investigación y desarrollo, y que reciben su salario como tal, ¿no? El coste total a nivel planetario de la inversión en I+D es en torno a un billón de dólares al año, que es básicamente el 1,6% del PIB mundial, casi el PIB de un país como España, por ejemplo. Eso es lo que se dedica a investigación científica, de la cual es cierto que una buena parte va a aplicaciones prácticas, pero un 20% al menos va a las ciencias puras. Y esto sí, obviamente incluye desarrollos instrumentales, salarios, etcétera, pero son órdenes de magnitud muy por encima de lo que se invertía en ciencia en el pasado. Incluso si lo escalamos a la cantidad de población, es cierto que en el pasado había un factor 5 o 10 veces inferior de población, pero aún así, en términos relativos y absolutos, sigue siendo muy superior el coste de la sociedad para la ciencia a día de hoy. Con lo cual, la conclusión que saco, viendo lo que comenté anteriormente, es que la ciencia, por una parte, produce cada vez resultados menos importantes si los comparamos con el pasado y es cada vez más cara en términos económicos, cara en términos de esfuerzo de la sociedad para sostener la industria científica. Si nos paramos aquí a pensar cómo sería esta tendencia, si la extrapolamos al futuro, ¿cuál es la conclusión a la que llegaremos? Claramente llegaremos a una ciencia que se dispara a un coste exponencialmente, insosteniblemente, diría yo, y produciendo resultados cada vez más nimios o cada vez más secundarios, que tienen su importancia también, pero cada vez producen menos revolución intelectual para nuestra cultura. Esto, inevitablemente, de seguir la tendencia así, tiene que llegar un momento que colapse, porque la ciencia no puede seguir demandando esas cantidades de dinero incrementalmente para producir cada vez resultados que, bueno, tienen su importancia relativa, pero cada vez es menor en comparación con los hallazgos del pasado. Por lo cual, al menos en términos económicos, se ve la tendencia a colapsar en un futuro no muy lejano, probablemente en algunas décadas. Para ilustrar este tema de los costes económicos, voy a mencionar un par de casos de mi propia profesión, que es la astrofísica. Vemos aquí a la izquierda el telescopio, el mayor telescopio y el más caro construido hasta la época, en el año 1948, el telescopio de 5 metros en el Monte Palomar, en Estados Unidos, que costó en aquella época 6 millones de dólares americanos. 6 millones de dólares americanos que, si los corregimos con inflación económica, equivalen a unos 60 millones de dólares a día de hoy. Bueno, pues bien, si lo comparamos, por ejemplo, con el telescopio europeo, el ELT, el Extremely Large Telescope de 39 metros, que se está construyendo en Chile, precisamente, en el desierto de Atacama. Bueno, pues el coste de este telescopio es, incluso corregido de inflación y todos los términos que queramos para comparar, es como 20 veces superior. Estamos hablando ya de 1.200 millones de euros, más el mantenimiento del telescopio, que son unos 50 millones de euros al año. Pero esto no es todo, porque si nos vamos a los telescopios espaciales,
por ejemplo, el próximo telescopio espacial, el James Webb, que será lanzado precisamente este año, pues tiene un coste aproximado de unos 10.000 millones de dólares americanos, más los costes de operación desde Tierra, mientras se mantenga este telescopio en el espacio. Bueno, esto era un ejemplo solo dentro de lo que es la astronomía, el desarrollo de la astronomía. Si hablamos de aceleradores de partículas, si hablamos de grandes proyectos de biología, pues podemos pensar lo mismo. Los costes se disparan más y más y la calidad de la ciencia no es que sea mala ciencia, es buena ciencia, pero no tiene el impacto que ha tenido la ciencia del pasado. ¿Por qué? Porque lo más importante ya ha sido desarrollado, simplemente por esa cuestión. Y lo que queda hoy en día, claro que quedan misterios por resolver, pero cada vez son más costosos económicamente de resolver. Lo que se puede resolver fácilmente con la ciencia, básicamente ya ha sido resuelto. Lo que queda por resolver requiere inversiones económicas que crecen exponencialmente. Nuevamente, la conclusión de que la ciencia es cada vez más cara y produce cada vez resultados menos importantes. Cierto que la ciencia aporta inmensas cantidades de datos. Nunca tantos datos hemos tenido, igual que nunca tantos libros hemos tenido disponibles, y nunca tanta información. Y ahora con Internet, pues muchísimo más. Se calcula que cada 15 años se duplica la cantidad de información. Lo podemos medir en cantidad de artículos científicos. Eso, desde luego, claro que es una fuente de conocimiento importante. Otra cosa es que contribuye notablemente a la sabiduría de nuestra civilización. Esa gran cantidad de conocimiento lo que contribuye es a que cada vez los científicos se tienen que especializar más y más y más en áreas cada vez más pequeñas, de manera que gastan toda su vida en áreas excesivamente pequeñas, totalmente despreocupadas del resto de la conexión con la naturaleza, lo que nos aparta de los ideales primeros de la ciencia o de la filosofía de la naturaleza, que era dar una comprensión global al universo, a la vida, a la materia. Cada vez estamos más lejos de esa comprensión global porque se va desglosando distintos departamentos y nos perdemos en la multitud de datos que muchas veces no aportan más que detalles secundarios. Incluso muchas veces tanto conocimiento no nos sirve a las sociedades occidentales para resolver problemas importantes. Pensemos, por ejemplo, el problema del cambio climático. Sabemos en qué consiste el cambio climático. Sabemos incluso qué es lo que está produciendo ese cambio climático, pero no somos capaces de resolver los problemas ecológicos. Con toda nuestra sabiduría no somos capaces de resolver los grandes problemas que realmente afectan a la humanidad. Con lo cual hay que desconfiar de que mucho conocimiento aporte sabiduría. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Voy a hablar ahora de lo que es la organización de la ciencia institucionalizada, de alguna manera, por decirlo de una palabra, de cómo se desarrolla, cuál es la infraestructura económica y social que soporta la ciencia, ¿no? Cualquier desarrollo cultural, ideológico, artístico, científico, filosófico, religioso, de cualquier tipo, básicamente ha pasado por tres fases en cualquier época, en cualquier lugar. Siempre hay una primera fase en que unos pocos individuos aportan las ideas básicas, los pioneros, que diríamos, incluso en contra de las corrientes de su tiempo. Son, digamos, los genios, los revolucionarios que rompen con una época y trabajan a contramarea, digamos, ¿no? Incluso peligrando su propia vida, en el caso de algunos mártires de la ciencia. Pensemos, pues, por ejemplo, en Galileo, en Giordano Bruno, estos héroes que fueron quizá los padres de la ciencia, que tuvieron que luchar contra los poderes establecidos de la época. Posteriormente, hay una época en que la sociedad comienza a admirar y admitir los logros de esas nuevas corrientes intelectuales, en este caso la ciencia. Y, en tercer lugar,
llega lo que se llama la institucionalización de la idea, perdón, que es una palabra un poco larga. Lo que es simplemente soportarlo orgánicamente esa actividad. No solo reconocerla, sino aportar medios económicos y materiales para el desarrollo de la idea. Si lo comparamos, por ejemplo, con el desarrollo de la religión cristiana, pues bueno, la primera fase correspondería a las primeras ideas cristianas con Cristo y sus discípulos, y la tercera fase sería la constitución de la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando ya tenemos un corpus de papas y obispos y arzobispos ya organizando cómo debe ser la administración de los ideales de la religión. En este caso, en vez de hablar de religión, hablamos de ciencia, pero es lo mismo, hay una estructura social jerárquica que administra lo que es la ideología científica. Y lo que sucede es que muchas veces, al llegar a esta tercera fase histórica, pues se pierden muchos de los ideales que tenían los padres de la ciencia o los padres de la idea en las primeras fases. Ese idealismo de la ciencia se transforma de alguna manera en pragmatismo, en una lucha por la supervivencia, por acaparar recursos económicos para poder seguir perpetuándose en una lucha por el poder, ¿no? Eso, ya digo, ha sucedido en ideas religiosas, ideas artísticas, ideas académicas y, por supuesto, la ciencia, que muchas veces se la ha comparado con una religión. La ciencia no es una religión, obviamente sus contenidos son diferentes, pero socialmente sus estructuras se parecen mucho a las estructuras de una iglesia. Podemos observar algunos vicios, algunos defectos a los que ha llevado esa institucionalización extrema en la ciencia, esa jerarquización, esa división de trabajo. Por ejemplo, que una buena parte de las faenas rutinarias en la ciencia, y pensemos que la ciencia, más del 90% de las actividades son faenas rutinarias, lo que son pensar nuevas ideas es una mínima parte de la ciencia, pues una buena parte de las tareas rutinarias, o por no decir casi todas, recae en manos de estudiantes jóvenes, estudiantes que están haciendo su doctorado, o postdocs jóvenes. No se incentiva la creatividad en investigadores jóvenes, no se incentiva que los investigadores jóvenes dediquen su tiempo a pensar y desarrollar nuevas ideas, sino que se los carga muchas veces de trabajo rutinario, para que no tengan tiempo para pensar. Y eso pues, lleva un poco al desastre de la ciencia. Porque una ciencia que no tiene nuevas ideas no es una ciencia que evoluciona, que mantenga vivo su espíritu como ciencia, como tal. Pensemos que muchos, quizá la mayoría de los grandes descubrimientos científicos lo han hecho investigadores jóvenes, cuando todavía tienen su creatividad, su capacidad de aportar algo nuevo, algo que no haya sido dicho ya. Mientras que los investigadores más senior muchas veces pues dan vueltas alrededor de las mismas ideas y no desarrollan hasta al final de sus vidas algo radicalmente revolucionario. El sistema de revistas, de publicaciones científicas y arbitraje, lo que se llama referees, ¿no? en inglés, tiene sus ventajas en el sentido de que elimina mucha mala ciencia, elimina resultados que no tienen mucho sentido, elimina a los chiflados, digamos, a los amateurs de la ciencia, a los no profesionales. Sin embargo, también es una ciencia que es un estilo de publicar, quiero decir, no es una ciencia, es un estilo que nos lleva a grandes consensos dentro de la ciencia. De manera que si surgen algunos individuos, unos pocos individuos con ideas realmente revolucionarias que vienen a echar por tierra o lado atrás, lo normal es que se rechacen las publicaciones de esos individuos. Las revistas buscan la ciencia que no es ni demasiado mala ni es demasiado rompedora, busca la ciencia intermedia, una ciencia mediocre que se mantiene a un nivel alto de calidad técnico, una ciencia artesanal, pero que no produce revoluciones por el propio sistema, cómo funciona.
De todas maneras, es cierto que muchas veces se publican ideas relativamente rompedoras. Quizá el mayor problema con el que nos enfrentamos científicos y en general académicos de cualquier tipo hoy en día no es tanto el sistema de filtrado de las publicaciones, sino la publicación masiva que no deja ver las nuevas ideas. Aquí en esta gráfica dibujo el número de artículos científicos por año en función de la época. Y vemos que desde el año 1900 al año 2020 se ha multiplicado por 300, por un factor 300 el número de publicaciones. A principios de 1900 y algo, había en torno a 20.000 publicaciones anuales en todas las áreas científicas. Hoy estamos publicando en torno a 10 millones de publicaciones científicas anuales, lo cual es tamaña cantidad de información que es inmanejable de alguna manera. Incluso los especialistas que trabajan en áreas muy pequeñas es imposible que controlen toda la literatura que se está produciendo. Y si hay alguna idea interesante entre millones de ideas inútiles, pues pasará desapercibida, se perderá con el tiempo porque es imposible manejar toda esta información. A pesar de que hay buscadores y todo, hay muchas herramientas para buscar, pero al final el bosque no deja ver si hay algún árbol de interés. El sistema también favorece por sí la burocratización y la dedicación cada vez más de los investigadores senior a la gestión de la ciencia antes que la investigación. Así lo observaba, por ejemplo, Donald Gillies, que es un filósofo de la ciencia británico, en uno de sus trabajos. Decía lo siguiente: los académicos comienzan a investigar usualmente con gran entusiasmo, pero después de un número de años haciendo investigación, suelen aburrirse de ella. Puede que se les acaben las ideas, pueden llegar a darse cuenta de que sus esperanzas juveniles de convertirse en el próximo Einstein eran una ilusión, mientras que la realidad es que hay un buen número de investigadores jóvenes que lo hacen mejor que ellos. En estas circunstancias, el paso sensato es hacia la administración y la gestión, donde una tentadora escalera de ascensos en su carrera se extiende ante ellos. Esto es realmente una realidad, no solo en las ciencias, sino probablemente muchos de ustedes me darán la razón de que sucede en la academia en general, que cada vez la gente se dedica menos al desarrollo de nuevas ideas y se dedica más a hacer informes, a pedir subvenciones económicas. Ese es quizá el mayor trabajo de muchos investigadores y académicos hoy en día. Hay muchísimos aspectos que podría señalar, y no tengo tiempo en esta breve charla, sobre cómo funciona la ciencia hoy en día. Otro que me llama la atención es cómo cada vez está siendo más arrinconada la ciencia de científicos independientes. Cada vez son más los grupos grandes que hacen ciencia y cada vez se concede menos dinero y quedan más arrinconados los científicos individuales, lo cual eso va en detrimento del desarrollo de nuevas ideas, porque es sabido que la ciencia, las ideas novedosas, las ideas que no es una repetición de lo que ya ha sido hecho con algún desarrollo más moderno, suelen venir por parte de un individuo o de pocos individuos. Sin embargo, los artículos en los que hay grandes colaboraciones, hay mucho desarrollo técnico, se necesita mucha mano de obra, pero no hay, por lo general, nuevas ideas rompedoras. La realidad que tenemos hoy en día, por ejemplo, en mi área, en astrofísica, aunque esto sucede en cualquier área científica, es que cada vez se publican más artículos de grandes colaboraciones. Por ejemplo, en el año 1970, hace 50 años, casi el 60% de los artículos eran con un solo autor y solo un 1% de los artículos eran colaboraciones de 6 o más autores. A día de hoy esto se ha invertido y solo un 10% de los artículos son firmados por un solo autor, mientras que una tercera parte de los artículos son de 6 o más autores. Y esta tendencia sigue creciendo, ¿no?
Hace millones de años un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Probablemente fue quemado en la hoguera que él había encendido para sus hermanos, pero les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la oscuridad de la tierra. A través de los siglos, hubo hombres que dieron los primeros pasos por nuevos caminos, apoyados solamente en su visión. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores, lucharon contra sus contemporáneos. Se oponían a todos los nuevos pensamientos, todos los nuevos inventos eran denunciados y recusados. Pero los hombres con visión de futuro siguieron adelante. Lucharon, sufrieron y pagaron por ello, pero vencieron. Ningún creador estuvo tentado por el deseo de complacer a sus hermanos. Ellos odiaron el regalo que él ofrecía. Su verdad era su único motivo. Su trabajo era su única meta. Su trabajo, no el de los que se beneficiaran de él. Su creatividad, no el beneficio que de ella obtendrían otros. La creación que le daba forma a su verdad. Él mantenía su verdad sobre todo y contra todos. Seguía adelante sin tener en cuenta a los que estaban de acuerdo con él o a los que no, con su integridad como única bandera. Él no servía a nadie ni a nada, solo vivía para sí mismo. Y solo viviendo para sí mismo pudo lograr las cosas que luego se han reconocido como la gloria de la humanidad. Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre, lo individual contra lo colectivo. Para resumir lo que he venido diciendo hasta el momento, yo diría que se observan ciertos síntomas de la decadencia en la ciencia. Uno, que la sociedad se ahoga entre cantidades ingentes de conocimiento, la mayoría sobre cosas de poca importancia, sin producir avances significativos aparte de las aplicaciones técnicas. Pero yo digo avances significativos respecto a las ideas, a la idea intelectual que hay detrás de esa ciencia, ¿no? Segundo, que en los pocos campos donde surgen aspectos importantes de cuestiones no resueltas, y creedme que en mi área, por ejemplo, donde yo trabajo, en cosmología, pues se habla mucho de si la materia oscura, la energía oscura. Sí, efectivamente hay áreas que hay todavía ciertos misterios por resolverse, pero es cierto que suelen ser áreas donde unos pocos grupos poderosos controlan el flujo de la información y empujan hacia verdades por consenso. No hay una verdadera discusión científica. Cada vez más el poder del dinero es cada vez más importante en la ciencia y básicamente se le da la razón al científico que tiene más dinero para hacer propaganda en los medios de comunicación. Por eso se dedican más a conseguir subvenciones que a dedicar a hacer investigación científica. Tercero, la creatividad individual, que es la base del desarrollo de toda idea intelectual, está condenada a desaparecer para dejar paso a grandes corporaciones de gestores y políticos de la ciencia especializados en buscar formas de obtener dinero de los estados en megaproyectos con costes cada vez mayores y retornos
cada vez menores. Es cierto que esto es subjetivo, lo que es mayor y menor. Probablemente el científico que nos venda su ciencia querrá decirnos que es lo mayor que se ha producido en la historia de la humanidad, pero como he dicho, si comparamos con la gran ciencia de otras épocas, pues son detalles menores lo que se está produciendo hoy en día, ¿no? También hay otra serie de consecuencias de esta decadencia, consecuencias, daños colaterales que llamaría, ¿no? Ya he mencionado la creciente burocratización. Esto sucede, por supuesto, en España, un país lleno de burócratas, pero también sucede en muchos lugares del mundo. Y es triste reconocer que una buena parte, yo diría la mayoría de los investigadores senior en un país como España y en Europa en general, dedica pues, el 70 o el 80% de su tiempo a labores puramente burocráticas, que es escribir informes, pedir dinero, pedir estudiantes. No están en los laboratorios, no están en los telescopios haciendo eso. Eso lo hacen los estudiantes. Básicamente hacen labores de gestión, ¿no? Y en esto es lo que se está convirtiendo la ciencia, básicamente en ser administradores de la cultura, ¿no? Podríamos decir, en términos de adorno, decía, en la industria cultural, bueno, pues la ciencia se está volviendo una industria y con sus gestores, y los científicos se están convirtiendo básicamente en hombres de negocios. Es comparable con su maletín, son hombres de negocios, ¿no? Dado que la ciencia cada vez necesita más del apoyo social y económico, hoy la ciencia no es como en la época de Galileo, que luchaba contra los poderes establecidos, el de la Iglesia en aquella época, sino que está unida a los poderes económicos y políticos. Pues eso hace que cualquier ideología política de moda pues, se introduzca en la ciencia gratuitamente, casi sin ningún juicio crítico. Es una realidad, por ejemplo, y podría poner muchos ejemplos, el caso de lo que se llama ideología de género, el feminismo y otro tipo de movimientos que han entrado de lleno en la universidad en general y muy en particular en las ciencias, donde tienen una gran fuerza. Discursos de adoctrinamiento ideológico político, proselitismo, es ya una constante en los institutos de investigación de casi de todo el mundo occidental, podríamos decir de Europa occidental, Estados Unidos y Canadá. No así en Rusia, no en China y en otros países que están al margen de estas tendencias, pero una buena parte de la ciencia actual pues, está más embebida en ideología política, en proselitismo de ideología política, que en la propia actividad científica. Unido también a lo que es, bueno, discriminaciones injustas, cazas de brujas contra científicos que no piensan como lo políticamente correcto, etc. Todo esto viene emparejado a lo que es el desarrollo de la ciencia cada vez más ligado a los poderes actuales político-económicos, ¿no?, que dominan. La ciencia, por decirlo de alguna manera, sintéticamente se ha aburguesado. La ciencia ya no es una fuente de revoluciones intelectuales, sino que es una fuente de confirmación de quien está en el poder. Es un aliado del capitalismo. Eso es evidente en lo que se refiere a las ciencias aplicadas por el desarrollo de tecnología, pero también en sus formas de producir es una gran aliada del capitalismo. Y por supuesto es totalmente antiecológica, ¿no? Aunque es cierto que la ciencia se esfuerza por hacernos entender los problemas del cambio climático y la contaminación, etc., se invierten grandes cantidades para entender todo eso, pues en parte es la ciencia también cómplice de ese movimiento capitalista antiecológico, ¿no? Y no solo estoy hablando del desarrollo de mercancías contaminantes como aplicación de la ciencia, sino también los hábitos de los propios científicos. Los científicos, por poner un ejemplo, son algunos de los individuos que más viajan en avión en el planeta. Por ejemplo, un astrónomo norteamericano de Estados Unidos, en promedio, pues viaja en avión casi unos 40.000 kilómetros al año, mucho más que otros gremios, con lo cual contribuye con sus emisiones de CO2, etc. Bueno, es cierto que este último año, con el COVID,
los científicos hemos viajado mucho menos, pero eso es una excepción de la que pronto saldremos. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, a ver si termino en 5 minutos. ¿Así estoy bien de tiempo? Sí, Martín. Vale, 5 o 10 minutos como mucho. A lo mejor 10 minutos. Bueno, y luego ya comentamos. Algunas personas piensan que los problemas de la ciencia los puede resolver un área de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia, ¿no? Bueno, es una visión, y es cierto que hay cosas que los científicos no ven y es mejor verlas desde fuera, con otras herramientas que tiene el filósofo. Sin embargo, este tipo de problemas que he venido narrando, que son más bien sociológicos, no suelen formar parte de lo que es el discurso de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia nos habla de otras cosas como, bueno, lo que llamo yo aquí tonterías, estupideces postmodernas, el relativismo, el constructivismo, que si la falsabilidad de Popper, los análisis del lenguaje, o decir lo que es un cientificista, ¿no? Cosas que, bueno, tienen su interés, pero todo ese lenguaje no ayudan al científico a ser mejor científico. O como dijera el premio Nobel de Física, Richard Feynman, la filosofía de la ciencia tiene tanto de útil para un científico como tiene la ornitología para los pájaros. Básicamente, sí. Un científico, desde luego, se hace más culto y puede expandir sus horizontes intelectuales si estudia filosofía de la ciencia, si estudia historia de la ciencia, de eso no cabe duda. Pero su ciencia no tiene por qué ser mejor. Y desde luego la forma en que se está desarrollando la ciencia, con todos los problemas sociales, económicos, pues no creo que los vaya a resolver el filósofo de la ciencia en general. Porque, entre otras cosas, porque los filósofos de la ciencia, como cualquier rama académica, pues también tienen problemas similares, problemas de estructura y de poder en las academias. No obstante, la filosofía, como siempre ha sido, nos enseña de alguna manera los problemas, y nos enseña lo que es el ser humano. Y no hace falta ser filósofo de la ciencia, a veces hay que ir a los filósofos que han dado visiones más generales para entender algunos aspectos del ser humano que afectan a muchas áreas, incluido la ciencia. No olvidemos que la ciencia, ante todo, es humana. La ciencia no es pura razón, no es una pura máquina, es algo humano, ¿no? Por ejemplo, podría citar a Nietzsche, que obviamente no es filósofo de la ciencia, pero que sí nos despertó de ese sueño de la Ilustración, ese sueño de una razón y una ciencia y un conocimiento por el conocimiento en sí. Nietzsche, con su filosofía de la sospecha, nos hizo ver que realmente los hombres se agolpan hacia la luz no para ver mejor, sino para brillar más. Aquel ante quien brillamos nos considera fácilmente una luz, haciendo una referencia clara a esos ideales de la Ilustración y del conocimiento. Y he mencionado a Unamuno al principio de esta charla. Bien, de Unamuno hay muchas cosas interesantes, muchas que no tienen que ver con la ciencia, pero también tiene alguna perla que nos deja que pensar, ¿no? De alguna manera. Cuando él decía esa famosa frase, que ellos inventan cosas, invéntenlas. La luz eléctrica alumbra aquí también como donde se inventó. Y es que para Unamuno las verdades de la ciencia, aunque sean universales, que eso es discutible, no significa que todas las naciones y todas las culturas deban dedicarse a hacer la ciencia. Para Unamuno hay otras formas de sabiduría. La ciencia es una forma de sabiduría y bueno, hay otras culturas, entre ellas la España de antes del siglo XX, que tenía otro tipo de prioridades para desarrollar, para expresarse como cultura, y también desarrollaba su sabiduría a su manera. Quizá una obra emblemática, notable, que tiene bastante relación con el contenido de la charla que aquí traigo, es la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, o El ocaso de Occidente, que viene a ser básicamente una generalización a todas las áreas de la cultura de lo que estoy diciendo aquí. Mientras que aquí estoy señalando un cierto decaer del pensamiento científico,
Spengler hablaba de la cultura en general. Para Spengler, las culturas son como organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y comparando la historia de la cultura occidental con otras civilizaciones, podemos ver, decía Spengler, que ésta está decayendo, llegando al fin de sus posibilidades. Para Spengler, vuelvo a decir, el arte está muerto ya hace 100 años. Está hablando, esta obra es del año 1922-23, la segunda edición. El arte está muerto, la filosofía está muerta y la ciencia no está muerta, pero está languideciendo, básicamente, decía, ¿no? Que nadie espere con ese augurio pesimista a lo Spengler ver morir la ciencia o ver morir la cultura pasado mañana. Las decadencias de las civilizaciones llevan largos periodos de tiempo. Pensemos, por ejemplo, en la caída del Imperio Romano, de Occidente. Oficialmente la caída se produjo en el año 476 después de Cristo, pero la decadencia del Imperio Romano se mantuvo a lo largo casi de 3 siglos, desde el final del siglo II, después de Marco Aurelio, básicamente. Fue una decadencia continuada con pequeñas fluctuaciones, pero ha sido un declinar lento e inexorable, ¿no? Esta es, pues, la visión pesimista que he presentado, que tengo. No vivimos en una época oscura de la ciencia, no todavía, sino en una puesta de sol, en un ocaso, en un crepúsculo, o twilight, como lo he llamado en inglés, que nos va acercando a una época oscura. ¿Cuánto tiempo va a durar esa puesta de sol? ¿Hasta cuándo va a seguir desarrollándose la ciencia frenéticamente como la vemos hoy en día? Bueno, eso es difícil predecir, ¿no? Yo no soy ningún profeta, pero se ve la dirección, se ve la tendencia, pero es difícil hacer pronósticos exactos de cuándo entraremos en esa época oscura de la ciencia. Lo que sí es posible, y hablo solo de probabilidades, porque nuevamente, insisto, no tengo yo aquí ninguna bola de cristal para ver el futuro, pues sí es posible que ese conocimiento científico creado a lo largo de siglos, pues siga estando vigente de alguna manera en algunos conservatorios de la ciencia. Igual que en la Edad Media ha habido en los monasterios, se ha conservado toda la tradición de la cultura grecorromana, igual que existen hoy en día conservatorios de música para conservar la tradición de los grandes compositores del pasado, pues es probable que en el futuro haya sus lugares para mantener esa cultura científica viva, pero viva en el sentido de que se sigue hablando de esa cultura. No esperemos, creo yo, que en el futuro, dentro de unos siglos, se siga invirtiendo en investigación como se hace hoy en día. Eso es una actividad que caracteriza nuestra época, siglo XX, siglo XXI, y llegará un momento que tenga su punto final, por una cuestión de que, sobre todo, de que no habrá medios para desarrollar algo de interés, de suficiente interés. Y si nos vamos mucho más allá en el tiempo, hacia el futuro, bueno, pues es probable, ya digo, es solo una posibilidad de que los futuros arqueólogos, si es que quedan algunos para contemplar la humanidad, pues contemplen con estupefacción y asombro el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra época científica actual, que ha durado, en la Europa actual, pues ha durado los últimos 5 siglos, desde básicamente del siglo XVI al XXI, y bueno, y las décadas que le queden todavía, ¿no? Eso desde luego marcará, será algo a contemplar con interés en el futuro, igual que hoy en día contemplamos las ruinas arqueológicas o los textos escritos históricamente de civilizaciones del pasado. Probablemente haya un nuevo renacer de la cultura científica, eso es no sé, impredecible, no sé, hay muchas posibilidades. Lo que se ve actualmente simplemente es la caída, se ve el decaer. Que eso pueda de alguna manera corregirse y continuar la tradición científica, o que caiga definitivamente, vayamos a una época oscura y luego haya un renacer en el futuro, bueno, eso está por ver. Y nada más, aquí termino mi charla, simplemente decir que hay una obra escrita en inglés sobre el tema,
más desarrollada en detalle por si alguien tiene interés. Y estoy a vuestra disposición para preguntas o para debatir, que supongo que habrá personas con opiniones diferentes y podemos debatir de cualquier tema que he tocado aquí. Bien, Martín, muchas gracias por la exposición sumamente clara, bien pedagógicamente expuesta, ¿no?